y decirle que lleve a su hijo, que lo ofrezca como un sacrificio. Imagínate lo que él estaba pensando en su corazón. Dios le permite tener un hijo en su vieja edad y le pide al Señor que lo entregue como sacrificio. La palabra relata que Abraham se dirigió a ese monte y lleva a su hijo y prepara un altar donde lo va a sacrificar. Dice la palabra que él llevaba un cuchillo en mano y en su corazón me imagino que había tristeza, quizás preguntas, pero la intención de Dios para Abraham fue que él moldaría su carácter y que él lo ayudaría a creer más en él. Dios sabía y Dios tenía un perfecto plan para Abraham. Yo no creo que Dios iba a permitir que él lo sacrificara, que él lo degollara. Yo creo que el sacrificio fue más para el corazón de Abraham. Y dice la palabra de Dios que ahí en ese monte el Señor, Abraham lo nombró Dios proveerá. Porque Dios proveyó el cordero después de ver la fe de Abraham. No sé tú, pero a veces nuestro sacrificio conlleva entregar algo que es doloroso, algo que nos cuesta, algo que amamos tanto. Dios sabe y Él conoce sus planes. Hoy en esta tarde quiero orar para que Dios hable a través de su siervo y para que Dios nos hable sobre su altar, sobre este lugar que es un altar de Dios, donde mora la presencia de Dios. Sobre esta iglesia donde hay creyentes como ustedes, donde hay ujieres que reciben a las personas y sabemos lo que está de por medio en este lugar. Hoy quiero orar para que nos vayamos de aquí fortalecidos en la palabra de Dios. ¿Quiénes están conmigo? Oremos. Señor, gracias te doy, Señor, por tu amor. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque el diseño perfecto que creaste para tu iglesia es tener un lugar hermoso como este, donde podemos tener un encuentro contigo, donde podemos ofrecer nuestras vidas. Gracias, Dios, porque has pagado el sacrificio, Señor, por la cruz, por mi maldad, por mis pecados. Gracias, Dios, por tu presencia y por la lluvia. Gracias, Dios, por este lugar. Recibe toda la honra y la gloria, Señor, que nada nos robemos, que todo lo que hagamos hoy sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. ¿Podemos celebrar a Dios en esta tarde? Las últimas 2 semanas han sido semanas intensas para mi vida, porque Dios ha estado preparando mi corazón para esta plática. La presencia de Dios está aquí. Él es digno de recibir toda honra y toda gloria por lo que Él ha hecho en la cruz. Si es tu primera vez que nos visitas, te decimos bienvenido. Nuestra misión es de ayudar a amigos a seguir a Jesús con devoción en un contexto bien relacional, de intimidad con Dios y de relación contigo. Bienvenido a casa. Si decidieras no regresar el próximo domingo, estoy bien con eso. Pero si algo que te pudieras llevar en esta tarde, quiero decirte que como siervo de Dios, nuestro único motivo es encontrarnos con Dios en esta tarde. Nuestra única expectativa de que tú estés aquí es que tú tengas un encuentro con Dios, de que tú puedas rendir tu vida,
de que tú puedes rendir todo lo que tú eres, tu familia, tus recursos, tus finanzas, todo lo que tú eres para la gloria de Dios, porque un sacrificio tiene su recompensa. Y hoy vamos a estar hablando sobre el altar. Muchos han escuchado la palabra altar. Le preguntaba a mi esposa cuando oí la palabra altar, ella decía, pues me imagino una boda. Muchos vimos la boda famosa, ¿verdad? Esta semana. Muchos deseamos, mujeres desean algún día estar en el altar. Y el tema de esta tarde es el altar. No el altar de una boda, no el altar de una promesa, sino el altar de Dios. El altar donde Jesús se encuentra contigo. El altar donde la palabra de Dios es expuesta y donde sus promesas se hacen realidad en nuestras vidas. El altar donde tú menguas y Dios crece. A lo largo de la historia, al principio de la creación, el plan de Dios era tener intimidad con sus hijos. Pero Adán y Eva quebraron esa promesa. La presencia de Dios se fue y después vino Abraham. Y después vino Moisés y el Señor le reveló a Moisés que se fuera a un monte y ahí iba a revelar cómo iba a ser la presencia de Dios, cómo iban a tener ese acceso. Y el Señor le dio específicas reglas, específicas medidas de cómo debía ser un altar. Después fue creado el tabernáculo y dice la palabra de Dios que cuando la gente entraba y traían sus sacrificios, ellos podían ver y la primera cosa que veían era el altar. Allí en ese altar se sacrificaban animales. No cualquier animal. Animales puros, animales sanos, animales ricos. La palabra describe que era el tabernáculo, que era el altar de bronce, que sus medidas y su madera era de acacia, era de lo mejor porque tenía un objetivo. Significaba algo, sacrificaban a los animales, o sea, había sangre de por medio, tenía que haber derramamiento de sangre para el perdón de los pecados de aquellos que traían sus ofrendas, de aquellos que traían pecados escondidos. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y mientras escuchaba y me preparaba en esta palabra, dije, Señor, el Antiguo Testamento, ese sacrificio, Señor, solo alinea lo que aún hoy vivimos en esta tarde. Que el sacrificio más importante es que Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Él derramó su sangre en el Calvario. Fue el Cordero de Dios. Es lo que Dios proveyó para nosotros para tener ese acceso total de su presencia. Y si pudiésemos irnos de esta tarde y ocupar estos 10 minutos y ya no hablar más, el Señor es digno de tu ofrenda, el Señor es digno de tu alabanza, el Señor es digno de que tú estés aquí. Dice Pablo el apóstol, dice, presentéis nuestros cuerpos como culto racional, sacrificio agradable a Dios. Un altar, déjame te digo, te describo más o menos para que entiendas. Un altar en el que se hacen sacrificios. En Génesis 8:20 nos dice, y edificó Noé un altar y el Señor tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Más adelante en la Biblia, para saber qué es el tabernáculo, según la Biblia, la palabra nos enseña que fue un santuario terrenal inspirado por Dios. Ordenó para su construcción a Moisés según el diseño que mostró en el monte. Fue hecho por una ofrenda voluntaria del pueblo ese tabernáculo. Lo podemos relacionar como si fuese la iglesia, es decir, una ofrenda de corazón, ya que Dios deseaba un corazón bien dispuesto y propósito era mostrar el deseo de Dios habitar en medio de su pueblo. Y ese es el deseo de Dios en esta noche, habitar entre nosotros. Señor, toma tu lugar. Muchas de las veces tú y yo venimos a la iglesia y antes de entrar, el enemigo nos ha robado el espíritu, nos ha robado el tiempo. Quizás en este momento alguien te está mandando un texto y Dios está intencionalmente hablándote, pero el enemigo quiere robarte. Si es tu primera vez que nos visitas, él quiere robarte, él quiere distraerte, porque sabe muy bien que si tú escuchas su palabra, el único motivo es para transformarte. Es una hora la que estamos aquí. ¿Podrías decir eso es suficiente? Claro que no.
Tú y yo podemos construir altares donde podemos tener un encuentro con Dios personal. En nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Celébralo, vamos, celébralo. Dice que toda la creación se inclina para darle gloria. Por las mañanas las aves cantan. El sol se pone en su lugar. Se aproxima la tarde aquí, pero está amaneciendo allá en China. Dios es fiel a sus promesas. Él contiene el agua, el mar. Su creación despliega quién es Él para nosotros. Dios vive. No tengas la menor duda que Dios vive y Él existe. ¿Sabes? Los sacerdotes sacrificaban diferentes ofrendas a Dios sobre el altar. Algunas de las ofrendas eran por sus propios pecados, les decía. Pero la ofrenda debía ser sin mácula y ofrecían siendo el mejor animal y el más sano disponible. ¿Sabes? El altar, en otras palabras, en cada sitio donde tuvo lugar, fue un encuentro especial con Dios. Fue un encuentro especial con Dios. De vuelta al Antiguo Testamento nos dice que este será y este fue el olor de santidad, el olor de sangre en el tabernáculo. Imagínate los olores de sangre. Era lo que las personas olían al entrar a la casa, al entrar al tabernáculo. Olían esos sacrificios. Me imagino animales gritando. En detalle, al describir el tipo de sacrificios del animal que es aceptable para él, realmente es difícil porque nuestra mente se transforma a ver esos animales siendo sacrificados. No quería que su gente se diera el cordero más pequeño y más enfermo en la pierna rota, sino que tenía que ser un animal perfecto. Un altar es un lugar para traer un sacrificio agradable, puro, digno, lo mejor para Dios. Y tenemos que hacernos esta pregunta realmente. Entonces seamos claros. Si la adoración comienza, y sabemos que comienza la adoración con un sacrificio, entonces nuestra adoración es Jesucristo. Porque no puede haber adoración, no podemos cantar, la alabanza no puede fluir, el Espíritu Santo no puede fluir, Jonathan no puede tocar el piano, porque si la cruz no está enfrente, entonces no es adoración. Tiene que haber un sacrificio, tiene que estar Jesús al frente de todo, porque Él es nuestro fundamento. Él es la roca eterna. Él es el motivo de la iglesia. Él es el cordero que fue inmolado. Él es el sacrificio aceptable. Él lo pagó por ti y por mí. La adoración sin límites no es adoración en absoluto. Debería entristecernos si nos sentamos a través de un servicio completo sin escuchar una referencia a la cruz. Alguien me preguntó una vez: es que canto y dirijo en la iglesia y tocamos y empezamos a cantar y empezamos a tocar, pero no veo a la gente que canta. Jamás ese director de alabanza menciona el nombre de Jesús. Es imposible adorar sin la cruz. Que Dios nos perdone si intentamos robarle su gloria. Que Dios nos perdone si intentamos robarle su gloria. Y no solamente los que estamos acá, también los que están allá. Quiero leer una cita bíblica y es importantísimo leerlo, porque esto va a aterrizar lo que vamos a estar tocando en nuestros corazones en la palabra de Dios. En Hebreos 10, 1, 23, y lo voy a leer, son como 7 slides. Sígame en pantalla y mientras lea con el entendimiento y lea con el espíritu.
Hebreos 10 del 1 al 23 dice: la ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá ser perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarán de ofrecerlos, pues ya no tendrán más conciencia de pecado. Pero con esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije: mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Al decir primero: no quieres ni que te agraden sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley. Y luego añadir: aquí estoy para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establecer solo lo último. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez por siempre. Todo sacerdote ministra día tras día, y una vez, otra vez, ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Escucha bien. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. De esto nos da testimonio el Espíritu Santo, pues el primero dice: el Señor ha dicho, este es el pecado que haré con ellos después de que aquellos días pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade: y nunca más acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrenda por el pecado. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, el que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con una plena seguridad de la fe, con el corazón purificado en una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar las esperanzas que profesamos, porque fiel es el que prometió. Palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Así que entonces puedes preguntarte a ti mismo: si Jesús es el sacrificio por mi pecado, entonces ya no hay nada más que hacer aquí, ¿verdad? No exactamente. Usted ve el altar y siempre ha sido sobre la restricción, la muerte y el sacrificio de carne. Pero yo creo en mi corazón que tú y yo todavía tenemos algo que quemar y algo que sacrificar. Sacrifiquemos nuestra postura dura, nuestro corazón duro, nuestro ego, nuestra avaricia, nuestros deseos de la carne, nuestros pensamientos malos. Sacrifiquemos aquello que nos roba el tiempo de encontrarnos con Dios. Sacrifiquemos aquello que el enemigo usa para apartarnos de Dios. Si hay algo que Dios ve que realmente es malo, es el pecado. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? El pecado no tiene relación con la vida eterna. Es por eso que estos hombres del Antiguo Testamento tenían que traer sus sacrificios. Pero los traían, pecaban, volvían a pecar. Claro que sí. Y Dios los aceptaba.
Tú y yo tenemos el privilegio de estar en la presencia de Dios, bajo este hermoso templo, bajo este hermoso altar, para entregar nuestras vidas por aquel que entregó todo en la cruz. Déselo fuerte, déselo fuerte. Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio. Tres cosas fundamentales: vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Estás vivo. Estás vivo. Eres santo porque Dios te ha apartado. Eres agradable porque el Señor toma deleite en sus hijos y se agrada de ti y de mí. Es un privilegio estar en la casa de Dios. Es un privilegio estar en la casa de Dios. Nomás oigo 3 personas que dicen sí, Señor. El altar es el lugar. Es el lugar de Dios. La adoración implica la entrega de nuestras vidas. Cantábamos y adorábamos. Orábamos con los sugieres y con los que reciben. Y les decía, la única expectativa es que Dios se mueva en este lugar. Todos ellos, el equipo de Ujieres de bienvenida, sabe lo que está de por medio en este lugar. En el tabernáculo había guardadores que entraban, recibían a la gente y sabían lo que había aquí adentro. Es el lugar de encuentro con Dios. Es la mejor boda donde su novia, ustedes, pueden entrar en esa libertad de adorarle. Pero la realidad es que el enemigo nos roba ese momento y tú estás así. No me gustan los cantos. La música está muy fuerte. La hermana está desentonada. El de la guitarra se cree rockstar. El pastor predica como una coca sin gas. Ustedes entienden lo que les quiero decir esta tarde. Y no nos vamos a alargar, porque yo creo que Dios va a hacer algo poderoso esta tarde al cantar y adorar a Dios. Vemos la misericordia de Dios cuando recordamos que se sometió a sí mismo como un sacrificio en la cruz. Nuestra respuesta a su sacrificio es presentar nuestro propio sacrificio. La adoración que no implica sumisión, que no implica rendimiento, que no implica sacrificio, no es adoración. El Señor quiere un tipo de adoración que es agradable. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Cómo está ese pecado oculto? ¿Cómo está esa atadura que no has sabido perdonar? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? A veces siento que no les mostramos a otros que hemos sido salvos. A veces vivimos así, derrotados, desinflados. ¿Cómo estás? Bien, brother, aquí echándole ganas. Una prueba que Dios me dio. Pero como aquel corito que las pruebas que Dios nos da son para madurar. La prueba que Dios le dio a Abraham era para moldar su carácter. Dios no iba a dejar que muriera su hijo. Después le dio una descendencia como las estrellas y como la arena del mar, porque un sacrificio trae su recompensa. Cada domingo que tú estás aquí entre semana teniendo tu devoción con tu grupo pequeño, ese es un sacrificio que tú haces. El Señor es dueño de todo, dueño de tu tiempo, dueño de tus finanzas, tus recursos, tu familia. Él te lo dio con un propósito. Ten cuidado que no vivas egoísta. Oh sí, Señor, el domingo estoy con mis manos levantadas, pero el lunes en el trabajo esas palabrotas malas que se te salen. Dios quiere una intimidad con sus hijos. Ese era el diseño de la iglesia, tener una intimidad.
Un altar es un lugar de encuentro con Dios. ¿Sabes? Hace más de 3 meses una amiga de la iglesia, Andy, me mandó un mensaje para ver si podíamos ir a hacer una visita a un hospital. Me acuerdo esa semana que yo estaba bien ocupado y casi le digo que no puedo, pero acepté el desafío y le dije, vamos, Andy. Fuimos al hospital a orar por una niña que se llamaba Isabela. Y en el momento en el que yo viajaba para ir a visitar a Isabela con Andy, nos íbamos a ver ahí Andy y Jesse y su servidor. Y en el momento que yo viajaba dije, ok, esta persona, me dice Andy, la niña ha estado en coma por 3 meses, no se mueve, no hace nada, está en una máquina respiratoria. Juan Pablo, nomás para que sepas, ya le van a desconectar la máquina. Y ella me pidió si un pastor de mi iglesia podía ir. Y fui. Al llegar al hospital, en mi mente estoy pensando, ok, Señor, dame palabras para motivar a la mamá, darle una palabra de aliento, decirle que Dios es fiel. Y uno sabe, ¿verdad? Casi empiezas ahí a pensar en tu mente, ok, ¿qué vamos a decir? Pero pasa algo bien impactante. Por primera vez, y esto es nuevo para mí, por primera vez yo pude experimentar que en la adoración, los encuentros con Dios que tenemos no solo suceden en una iglesia o en templos hechos por hombres. La presencia y los encuentros con Dios existen en un hospital, en la cárcel, con los huérfanos, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. Es un lugar de encuentro con Dios. Y en el momento que yo veo el cuerpo de esa niña, lo único que puedo pensar es en mis hijos y todo el dolor que esta señora ha estado teniendo. Y está ahí acostada sobre la cama y tiene la mano de su hija. Y ella orando, le van a quitar la máquina. Y estamos entrando yo y Andy, y yo no puedo decir nada más que simplemente tomar ese encuentro con Dios y adorarlo. Y esto es lo que hice y quiero compartir contigo este video. Eres rey sobre toda adversidad. Eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey, Espíritu Santo de Dios. En el momento que empezamos a adorar, yo no sabía que Andy me estaba grabando, pero en el momento que empezamos a adorar, el video me lo enseñan de ir a Juan Pablo. Y empieza a mover su mano, la niña. Y me doy cuenta que a veces nuestra postura, al creerle a Dios que Él puede hacer cosas grandes. Y me viene a la mente la historia de Pablo y Silas. ¿Recuerdan en la cárcel? ¿Qué hizo el Señor? Rompió las celdas y ellos pudieron salir en libertad. Se postraron ante Dios, no en preocupación de cómo iban a salir de ahí, sino se postraron a adorar. Ahí fue un encuentro con Dios, en la cárcel, en el hospital. Y mi corazón en esta tarde solamente te quiero decir que Dios puede encontrarte en tu sala. ¿Dónde tienes tu altar en tu casa? ¿Dónde tomas un momento de pausa donde tú menguas para que Dios crezca? Me encanta salir afuera del patio de mi casa. Me encanta a veces salir durante la semana a la iglesia y ustedes han visto la cruz allá afuera. Me siento a veces en la silla y puedo contemplar. Digo, Señor, que jamás se me olvide que tú eres, Señor, el que entregó su vida por mí en la cruz. Hoy es el lugar de encuentro con Dios. Hoy la salvación llega a tu vida y el Señor te dice: venid a mí todos los que estéis trabajados, cansados y cargados, y en mí encontrarán descanso. Hoy es el lugar de encuentro de Dios para ti. Deja de correr. Deja de ser solamente una persona que asiste solamente los domingos. Un lugar de encuentro con Dios puede existir si tú tomas la intención de buscarlo con todo tu corazón. Te garantizo que Dios va a hablarte allí.
Y el mundo verá que no vivimos en perfección, sino que a través de la lucha y pruebas levantamos nuestras manos, no porque todo está bien, sino porque Él es fiel a sus promesas. Celébralo conmigo en esta tarde. Celébralo, 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 celébralo. A lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios construyó altares para el sacrificio en lugares donde Dios había aparecido, en donde tenían la expectativa de encontrarse con Dios. Abraham construyó muchos altares, como se registra en el Antiguo Testamento. Y aquí hay alguno de ellos. Génesis 12, 7, 8 dice: entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar el Señor que se le había aparecido. Y él se trasladó de ahí a la montaña al este de Betel y asentó su tienda con Betel al oeste, y ahí al este. Allí edificó un altar el Señor e invocó el nombre del Señor. Iglesia, edifiquemos un altar esta noche. Póngase de pie. Edifiquemos un altar donde Jesús tome su lugar, donde tú puedas encontrarte con Él. Yo te voy a dar un minuto en este momento. ¿Qué es tu altar? ¿Qué es lo que te ha robado de tener esa relación intensa con Dios? ¿Cuánto tiempo sacrificas para la obra de Dios? ¿Cuánto tiempo sacrificas para la iglesia del Señor? Y este es un llamado a la conciencia, un llamado a tu corazón. Dice la Biblia: porque todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no como para los hombres, sino para Dios. Tu tiempo, tu sacrificio, tu vida, Dios lo quiere recibir como una ofrenda agradable en esta tarde. Este altar va a estar abierto en esta tarde. Dice: Señor, que me encuentran los que me buscan. Dice el Señor que solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Venir al altar significa rendir a Juan Pablo, despojarme de mi carne y decir: correré a la cruz donde está mi Salvador, y ahí me postraré, porque Él es más grande de mis problemas, más grande que lo que yo pueda imaginar. El Señor ya no quiere sacrificios hechos por hombres y hechos por tus manos. Él quiere tu vida como ofrenda, olor fragante a Dios. En el nombre de Jesús, Señor, haz que tu iglesia prepare un lugar donde tú puedas tomarlo, Señor, y ser glorificado. Señor, tú no habitas en templos hechos por hombres, tú habitas en los corazones de tus hijos. Y hoy queremos reflexionarlo, queremos vivirlo. Hay aquí personas, Señor, que han venido dolidas, que han venido, Señor, tristes, que han venido en rechazo, que han venido en enfermedad, que han venido porque han estado corriendo fuera de ti. Este altar se abre para gloria de Dios. Este altar se abre, iglesia, para gloria de Dios. Ven al altar, ven al altar, ven al altar. Ven al altar, el Padre espera.